Dios les bendiga a mis hermanos y amigos que se conectan en esta hora por este canal. La bendición del Dios del cielo, la gracia del Espíritu Santo sean sobre tu vida. Hoy tenemos nuestro 5.º día de ayuno y es una bendición muy linda poder llegar a hacer este trabajo para la gloria de nuestro Dios. Así que, hermanos, vamos a conectarnos con el Espíritu Santo de Dios. Vamos a pedirle al Señor que Él nos hable en esta hora, Señor, que el Espíritu de Dios nos ministre, que el Señor sea hablando a nuestro corazón, a nuestro espíritu y produciendo sanidad en nuestras vidas. Hoy tenemos un tema maravilloso. Tú eres invitado al último y gran avivamiento. Damos gracias a Dios por esto y vamos a orar juntos y a pedirle al Señor que Él nos ministre a través de su palabra. Padre, yo te pido en esta hora, Señor, que el poder de tu Espíritu Santo descienda ahora mismo, Señor. Que seas tú mismo hablándonos, tú mismo enseñándonos, Señor, con el poder y la luz de tu palabra, Señor. Alumbra nuestros sentidos espirituales, Señor, y coloca tus pensamientos en nuestra mente. Y tu Espíritu Santo nos ministre, nos enseñe. Tu Espíritu Santo nos haga entender tus planes, tus propósitos que tú tienes para con nosotros. Gracias porque tú eres Dios grande y maravilloso. Gracias, mi amado Señor, porque nos amas y estás interesado no solamente en nosotros, sino en todos nuestros hermanos de todo el mundo, en todo lugar donde está tu iglesia, Señor, donde cada uno nos preocupamos por buscar tu rostro, tu presencia, la llenura de tu Espíritu Santo. Yo te pido, Señor, que seas tú mismo ministrándonos, enseñándonos, Señor, a través de tu palabra. Gracias, Señor. En tu nombre precioso recibimos este mensaje de parte tuya para cada uno de nosotros, de los oyentes, Señor. Gracias, Padre bueno. A ti sea toda la honra, la gloria y la alabanza. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, hoy es nuestro 5.º día. Y el Señor nos ha dado fuerzas, el Señor nos ha dado fortaleza. Estos días que hemos pasado han sido de mucha bendición para nosotros. Hemos podido estar con nuestra familia, compartiendo la palabra del Señor, haciendo el trabajo que el Señor nos encomendó cada día, conforme el Señor nos lo ha dicho. Y nos hemos llenado de gozo, de alegría, poder hacer este trabajo con todo nuestro corazón. Quiero compartirles, hermanos, que el Espíritu de Dios ha tocado nuestras vidas y hemos hecho este trabajo con gratitud, con todas nuestras fuerzas, orando por cada una de las peticiones que el Señor nos ha colocado. Y hoy vamos a hacerlo por la 5ª petición que el Señor nos dice en el 5.º día de ayuno. El Señor nos dice que oremos y pidamos perdón por toda su amada iglesia en todo el mundo, para que sean limpiados y preparados por mí, dice mi amado Señor, por mi Santo Espíritu. Y quiero decirles, hermanos, la iglesia del Señor es una sola. El Señor creó una sola iglesia. El Señor no dijo, voy a venir por todas mis iglesias. No, el Señor dijo, voy a venir por mi iglesia, por una iglesia santa, limpia, sin mancha y sin arruga. El hombre fue el que la dividió, el enemigo fue el que la dividió, la formó por partes, y la iglesia del Señor es una sola. La doctrina del Señor es una sola. Tenemos un solo Dios, un mismo Espíritu. Fuimos enseñados en una misma doctrina, la doctrina del Evangelio del Señor Jesucristo. Y tenemos una misma fe en el Señor Jesucristo, tenemos puesta nuestra fe. Hermanos, así que el Señor quiere que entendamos que somos una sola iglesia, en un mismo espíritu. Y aunque en este momento la iglesia del Señor todos estemos en acuartelamiento, pero estamos unidos
en el Espíritu de Dios. Así que nos unimos al Espíritu Santo, unidos a Él, vamos a recibir este mensaje maravilloso que hoy el Señor nos comparte a través de la revelación del Espíritu Santo de Dios. El Señor nos dice que oremos para que la iglesia sea limpiada y preparada por su Santo Espíritu. Entonces quiero que hagamos un recorderis de lo que el Espíritu de Dios nos ha enseñado a la iglesia y que lo tengamos en cuenta cuando vayamos a interceder por toda la iglesia. Porque así como el Señor nos miró a nosotros con amor eterno, el Señor ama a toda la iglesia en todo el mundo. Hay hermanos en el mundo que no han negado la fe. Hay hermanos que se han guardado en santidad, que están al igual que nosotros buscando la presencia del Señor, buscando la llenura del Espíritu Santo, pidiéndole al Señor perdón por nuestros pecados. Y a esos hermanos es que el Señor nos está diciendo que oremos por ellos, que le pidamos a Dios que los ayude. Y si oramos los unos por los otros, el Señor nos va a responder. Tenemos una promesa maravillosa que el Señor dice en su palabra, que es la promesa del Padre. Yo no sé si has escuchado esto, si lo recuerdas, el Espíritu de Dios nos lo ha enseñado en el proceso de sanidad interior, la promesa del Padre. ¿Cuál es la promesa del Padre? Que Él nos enviaría otro consolador llamado Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu de Dios, es el mismo Espíritu del Señor Jesucristo. Y dice el Señor que estará con nosotros y dentro de nosotros para siempre. Yo quiero que tú mires en San Juan capítulo 14, esto lo vamos a recordar porque el Espíritu de Dios ya nos lo ha enseñado. San Juan 14, versículos 15 al 17. Dice la palabra del Señor así, la promesa del Espíritu Santo. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¡Qué promesa tan maravillosa, hermanos! Y veamos el versículo 26, que también nos habla de este Consolador. Dice el 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. El Espíritu Santo nos está recordando en esta hora lo importante que es recibir la promesa del Padre. La promesa del Padre es la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos recordará todo lo que mi Señor nos ha enseñado. Así estemos lejos, así cada uno está en su casa, el Espíritu de Dios está ahí en tu casa para enseñarte, para recordarte, porque Él es nuestro amigo. Y lo más lindo, qué palabra tan linda, el Señor dice, no nos dejará huérfanos, enviaré otro consolador. No nos dejó solos, nos dejó la mejor ayuda que podamos tener. El Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Vamos a recordar cuál es esa obra del Espíritu Santo. El Señor dice en San Juan, capítulo 16, del versículo 7 al 15, dice la obra del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. San Juan 16, del 7 al 15. Leo para la gloria de Dios en el nombre de Jesús. Dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar.
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Así que esta es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a convencernos de pecado, a examinar nuestro corazón, a escudriñarlo y a redarguir nuestro corazón para decirnos a nosotros que nos arrepintamos de esos pecados que hay dentro de nosotros. Él es nuestra ayuda. El Espíritu Santo es el que nos enseña. El Espíritu Santo es el que nos redarguye, el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, Él nos convence, Él nos muestra, Él nos redarguye, y no hay nadie más hermoso que nos diga nuestros pecados en la cara y que no nos haga sentir mal, sino solamente Él. Él nos puede redarguir, convencer. De justicia, dice el Señor que Él murió en la cruz, Él resucitó y murió por nuestros pecados, nos lavó con su sangre y resucitó para que nosotros triunfáramos en Él. Así que el Espíritu Santo es el que nos enseña estas cosas maravillosas, a que andemos en santidad, a que vivamos agradablemente delante del Señor. Y de juicio, Él nos advierte que si nosotros no nos portamos bien, tiene que Dios enviar el juicio sobre la tierra para que nos acerquemos a Dios. Y Él nos redarguye, nos convence, nos advierte, nos revela. Hermanos, tenemos un privilegio maravilloso. La iglesia del Señor tenemos un privilegio muy grande. Tenemos la guía del Espíritu Santo, la dirección del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es el que nos cambia. Es el que nos transforma, nos da vida, saca de nosotros todo pecado, nos limpia, nos llena del amor de Dios, hace que hagamos la voluntad del Padre. ¿Será que necesitamos otra ayuda mejor? Yo te digo, hermano, no hay otra ayuda mejor. La mejor ayuda que un cristiano puede tener es la ayuda del Espíritu Santo. Él no dejará que nos engañen, Él nos guiará a toda verdad, nos enseñará todas las cosas. Y hermano, yo te animo para que tú recibas y creas en esta promesa del Padre. Es un regalo de Dios que el Señor lo manifestó desde el momento en que Adán y Eva pecaron. El Señor nos habló de un Salvador, Él nos habló de un Consolador, Él no nos ha dejado solos. Y si creemos en ese Consolador, creemos en el Señor Jesucristo, en el amor del Padre, hermanos, lo tenemos todo. Quiero compartirte esta promesa maravillosa que habla la palabra de Dios, la promesa del Espíritu Santo. Está en San Juan, capítulo 7, versículo 37 al 39, donde el Señor nos habla acerca de lo que es el Espíritu Santo de Dios. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán como ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Y nosotros hemos creído. Y hermano, estoy seguro, y hermana, que si nosotros le creemos al Señor y le pedimos al Padre con todo nuestro corazón la promesa que Él ha dicho desde el comienzo de la creación, desde Adán y Eva, si se la pedimos, Él nos la dará. Porque el Señor dice que si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial nos dará el Espíritu Santo. Es un regalo maravilloso, hermanos, es el mejor regalo que podamos recibir. Ahora, el Señor nos dice
¿qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Es la promesa maravillosa que está escrita aún antes que el Señor Jesús viniera a la tierra, en Ezequiel capítulo 36. Vamos a ver los versículos 25 al 28. ¿Qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Cómo Él actúa en nosotros y cómo nos está ayudando. Y el Espíritu de Dios está interesado en prepararnos para ir con Él en el rapto. Dice el Señor en su palabra, Ezequiel 36, 25 al 28. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, corazón nuevo. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Hermanos, qué promesa tan maravillosa. El mismo Espíritu Santo nos limpia. El mismo Espíritu Santo nos enseña la palabra. El mismo Espíritu Santo nos limpia a través de la luz de la palabra, cambia nuestros pensamientos, saca de nosotros toda raíz de amargura, todo resentimiento. Y dice que quita ese corazón de piedra y nos da un corazón de carne. Tú puedes estrenar hoy mismo un nuevo corazón. El Señor te está dando ese regalo maravilloso. El Espíritu Santo viene a traernos ese regalo maravilloso, un nuevo corazón, un espíritu nuevo, una mente nueva, renovada por el Espíritu de Dios, donde el Señor nos enseñará todas las cosas. Y esto nos indica que si tenemos al Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros, el Espíritu Santo de Dios no nos dejará caer, el Espíritu Santo de Dios no nos dejará pecar. Así que hermanos, qué promesa tan linda. Es una promesa maravillosa. Y ahí cerquita, miren, el capítulo 37 de Ezequiel, el versículo 14 dice el Señor, hablando de los huesos secos, así la persona esté seca, que nadie da nada por ella. El Señor sí dice, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Pondré mi espíritu, dice el Señor, dentro de vosotros y viviréis. Él viene a darnos vida. Es tan lindo hablar de esto, de la promesa del Padre, hermanos. Yo me lleno de mucha alegría, de gozo y estoy con ese anhelo. Con todo mi corazón le estoy pidiendo al Señor que nos llene a todos, porque es una promesa para todos los que creemos en el Señor Jesucristo, que seamos llenos del Espíritu Santo de Dios. La promesa del Padre es que seremos llenos de su Santo Espíritu para que vivamos como Dios quiere, en santidad, para que hagamos la voluntad del Padre. Prediquemos su palabra con poder y unción del Espíritu Santo para que muchos sean salvos. El Señor mismo lo dijo antesito de irse. Dijo el Señor, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Muchos serán salvos si nosotros nos dejamos llenar del Espíritu Santo de Dios. Él quiere llenarnos. Es un regalo de Dios. La voluntad del Padre es que ninguno se pierda. El Señor no quiere que ninguno se pierda. Quiere que todos nos acerquemos a Él, que nos arrepintamos de nuestros pecados, nos apartemos del pecado y vivamos una vida en santidad. Él quiere una iglesia santa, llena del Espíritu Santo. Y quiero colocarte un ejemplo tan lindo. Miren, no hay ejemplo mejor que este. El Señor me dio esta revelación tan linda en este proceso de sanidad y quiero recordársela a mis hermanos.
cuando el Señor Jesús vino a la tierra, el Señor Jesús vino como hombre, como cualquiera de nosotros. Pero dice la palabra del Señor que Él no cometió pecado. Y yo siempre desde niña, desde jovencita tenía esa inquietud. Yo decía, pero ¿por qué el Señor no cometió pecado? ¿Y por qué nosotros sí? Porque no hemos podido dejar el pecado. Y el Señor vino como hombre. Pero ¿saben cuál es la diferencia? Que Él fue lleno del Espíritu Santo. En primera instancia, Él fue engendrado por el Espíritu Santo, bautizado por el Espíritu Santo y fue lleno del Espíritu Santo. Bueno, de pronto tú dirás, pero eso fue el Señor Jesucristo. Pero es que la palabra de Dios nos dice que si nosotros lo recibimos, para nosotros también es la misma promesa que el Señor Jesús recibió. Somos engendrados por el Espíritu Santo, somos bautizados por el Espíritu Santo y también podemos ser llenos del Espíritu Santo de Dios. O sea que la promesa también es para nosotros. Y si el Señor Jesús lo hizo y Él pudo, nosotros también podemos, porque tenemos la ayuda del mismo Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Señor nos llenó del Espíritu Santo. Y cuando somos llenos de Él, el enemigo queda derrotado. El pecado se muere. La carne se somete a Dios. Anhelamos las cosas de arriba, ir al reino de los cielos. Anhelamos servirle al Señor y ganar almas para el reino de los cielos. Yo te digo, hermano y amigo que me escuchas, lo más maravilloso que nos puede pasar a nosotros los cristianos es ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Vivir llenos de la plenitud de Dios es algo hermoso. Hay una paz inmensa, un deseo de limpiarnos, un deseo de buscar la llenura de su Santo Espíritu. El Señor dice en Romanos capítulo 8, versículos 13 al 17, dice el Señor que si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Y dice el Señor, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre, por el cual le podemos decir a Dios, papá, tú eres mi papá. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El mismo Espíritu Santo de Dios nos limpia, nos prepara, nos enseña, nos capacita y nos forma como hijos de Dios y nos llena de la presencia de Dios para que reflejemos la imagen del Señor Jesucristo. Y yo les compartía a mis hermanos, yo creo que ustedes se acuerdan de este testimonio que yo les compartía, por revelación del Espíritu Santo de Dios. Cuando todos seamos llenos del Espíritu Santo de Dios, vamos a reflejar la imagen del Señor Jesucristo y vamos a ser como Él y vamos a andar como Él anduvo. ¿Y qué hará el enemigo? ¿Qué harán los demonios? Si se encuentran con la iglesia del Señor, con los siervos de Dios en todas partes del mundo, si van por allá a Japón y se encuentran con un verdadero cristiano lleno del Espíritu de Dios, van a decir, uy, acá está el Señor Jesús, y huirán. Si se van para Alemania, por allá encontrarán a alguien lleno del Espíritu Santo y van a ver a Jesús. Si ven aquí en Colombia a un cristiano lleno del Espíritu Santo, van a decir, uy, no, se nos multiplicó Jesús. Porque ese es el plan maravilloso de mi Señor, que su presencia, su imagen sea reflejada en nosotros. Hermanos, es algo tan lindo lo que el Señor dice, y el versículo 17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados.
Hermanos, de seguro que se nos va a levantar el enemigo, quizás nos vaya a perseguir, quizás quiera matarnos, quisiera tal vez torturarnos, pero si estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, no vamos a sentir el dolor como le pasó a Esteban, lleno del Espíritu Santo, lo apedreaban y él no sentía que lo estaban golpeando, sino que él miró hacia el cielo y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios que está sentado a la diestra del Padre. Qué lindo, hermanos, ser llenos del Espíritu Santo. No importa que nos persigan, no importa que aún nos quieran matar, que nos golpeen, que nos insulten. No vamos a sentir dolor si estamos llenos del Espíritu Santo de Dios. No temamos, dice el Señor, si es que padecemos juntamente con Él para ser glorificados. Y la promesa es para nosotros, para nuestros hijos y para todos cuantos el Señor llamare. Hermanos, para ti que me estás viendo, es esa promesa maravillosa que el Espíritu de Dios nos da, que el Espíritu nos está revelando, porque es Él el que nos está hablando. Yo te digo, hermano, mire tan linda esta promesa. Veamos lo que dice el Señor en Hechos, capítulo 2. Tú te preguntarás allá, bueno, y vamos a ir a orar por los hermanos de todo el mundo, y por qué estábamos recibiendo mensajes sobre el Espíritu Santo. Porque el Señor dice en el mensaje que el Espíritu Santo preparará su iglesia. Y dice el Señor en Hechos capítulo 2, versículos 38 y 39, dice que se levantó Pedro y predicó. Y entre las cosas que dijo esto: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Dice que si nosotros le pedimos perdón al Señor con todo nuestro corazón, seremos llenos del don del Espíritu Santo. Don es el regalo de Dios. El regalo es el Espíritu Santo. Y dice el Señor que el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. Y dice: para vosotros es la promesa, para vuestros hijos. Hermanos, así ellos en este momento no conozcan del Señor, si tú lo crees y te llenas del Espíritu Santo de Dios, el mismo Espíritu Santo de Dios convencerá a tus hijos y los traerá y los guiará y los enseñará y los hará verdaderos hijos de Dios. Y dice: y para los que están lejos, oremos por los hermanos, por toda la iglesia del Señor que se está esforzando por vivir en santidad, por aquellos que quieren ser llenos del Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios es el que nos va a levantar de esta tierra para llevarnos al reino del Padre Celestial. Será el último y el gran avivamiento que el Señor declara en la palabra. Ahí mismo en el capítulo 2 de Hechos lo dice el Señor en el versículo 17: y en los postreros días, dice Dios, escucha bien, dice Dios: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, y sangre y fuego y vapor de humo. Y mire, esto se está cumpliendo, hermanos. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo.
Este es el último y gran avivamiento, hermanos. Estamos invitados para ese gran avivamiento, hermanos, porque estamos a las puertas del rapto, de irnos con el Espíritu Santo a encontrarnos con mi Señor en una nube. El Espíritu nos limpia, nos guía, nos prepara, nos lleva para el reino del Padre, nos llena de su presencia para que nosotros no pequemos y para que nos presentemos ante el Padre sin mancha y sin arruga. Él nos santifica, Él nos purifica para poder entrar al reino de los cielos. Amigo que me escucha, hermano, recibe esta promesa maravillosa. Es un regalo de Dios, el don del Espíritu Santo. El Señor, cuando se manifiesta a sus discípulos, después de haber resucitado, le dice a sus discípulos: recibid al Espíritu Santo. Y hoy el Señor nos está diciendo allá en tu casa, en tu hogar: recibid al Espíritu Santo. Déjate tocar por el Espíritu de Dios y el Espíritu Santo: yo te recibo, yo te anhelo, yo quiero que me ayudes, que me limpies, que me santifiques. Y roguemos a Dios por toda la iglesia del Señor en todos los lugares del mundo, para que el Señor los llene de su Espíritu, los fortalezca, los limpie, los santifique y los prepare para ir al reino de los cielos. Hermano, déjate tocar por el Señor. Deja que el Espíritu de Dios ahora mismo penetre en tu corazón y cambie tu vida. Él te puede ayudar. Tú has dicho: yo no puedo dejar este pecado, yo no puedo dejar las cosas del mundo. Sí, es verdad, nosotros no podemos, pero el Señor envía la ayuda del Espíritu Santo, y con la ayuda del Espíritu Santo sí podemos. Él nos ayuda en nuestras debilidades. Deja que el Espíritu de Dios entre en tu vida y dile: entra en mi vida y haz morir todos estos pecados, haz morir las obras de la carne, saca de mi vida todo lo que no es de Dios y ayúdame a vivir en santidad, porque el Señor quiere una iglesia santa. Oremos por todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, para que sea guiado por su Santo Espíritu, para que sea lleno del Espíritu Santo y para que sea salvo. Hermanos, hay muchas personas que necesitan salvación, y este es un reto maravilloso, hermanos, para que nosotros nos acerquemos a Dios. Es una ayuda de mi Señor. Es la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Es el Señor el que nos ofrece esa oportunidad de estar desde nuestros hogares buscando la presencia del Señor, de estar en unidad de espíritu haciendo este ayuno. Él permitió estas cosas, y para nosotros, el pueblo de Dios, es algo bueno, porque todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos al Señor. Nos permite estar en casa buscando la presencia del Señor, reconciliándonos con nuestra familia, buscando la llenura del Espíritu Santo de Dios y orando, intercediendo por nuestros hermanos. ¿Cuántos en este momento piensan que se van a morir y podemos orar por ellos y decirle: Señor, salva esas vidas? Y el Señor dice que aún en el momento de la angustia, al que invocar el nombre del Señor será salvo. Por eso el Señor nos dice que oremos por aquellos que van a ser salvos. Oremos por ellos, por aquellos que están a punto de morir y que necesitan el amor del Señor para ser salvos. El enemigo ha engañado a muchos, hermanos. Dios nos está dando revelación, somos privilegiados por Él. Pero hay muchos en el mundo que fueron engañados. El enemigo vino a engañar a muchos, desviándolos de la verdad. Los que no quisieron creer, los que no quisieron someterse a Dios, los que no quisieron dejar el pecado, los que no quisieron recibir el perdón de Dios para perdonar a su prójimo,
los que no quisieron soltarse de las cosas de este mundo, del amor por el dinero, la fama, el orgullo, los que no quisieron dejar esto. Y aún conociendo la verdad se apartaron y se desviaron de la verdad. Hermanos, estas personas que se levantaron contra el Espíritu Santo de Dios, viene el juicio de Dios sobre ellos. Dios dice, la palabra del Señor, que Dios les enviará un poder engañoso para que crean a la mentira, para que se pierdan, porque no quisieron recibir la verdad ni el amor de Dios. No hicieron la voluntad de Dios. Y de eso hay muchos en las iglesias. Yo quiero que tú busques en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Y vamos a estar leyendo del versículo 8 al 12. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 8 al 12. Dice la palabra del Señor: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron, escuchen, por cuanto no recibieron el amor. ¿Cuál amor? El amor de Dios, de la verdad, la palabra de verdad, para ser salvos. Rechazaron al Señor. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron. Escucha bien esta palabra: se complacieron en sus injusticias, se complacieron en su pecado. Muchos dirán que son pastores, que son siervos de Dios, que son cristianos, pero si se complacieron en su pecado y no quisieron apartarse del pecado y no quisieron la ayuda del Espíritu Santo, sino quisieron más y amaron más su pecado, estos se quedarán, se perderán. Y hay aquellos a los cuales hayan engañado, muchos que no quisieron dejar el pecado, solamente les quedará la última opción, la última, no hay más: la tribulación. Se quedarán del rapto y la última oportunidad será la tribulación y que sean decapitados. Pero nosotros no somos de esos. Yo sé que tú anhelas, al igual que yo, ir en el rapto. Y no solamente ir nosotros, sino toda nuestra familia, nuestros hermanos de la iglesia, los que han estado con nosotros luchando, con lágrimas, con sufrimientos, con dificultades, con luchas, pero con la presencia de Dios, con la presencia del Espíritu Santo de Dios. El Señor dice de aquellos que rechazaron, de aquellos que no quisieron hacer la voluntad de Dios, sino que hicieron las cosas a su manera, hicieron su propia voluntad. Dice el Señor en San Mateo capítulo 7, el versículo 15 en adelante. Dice el Señor: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Dice el Señor. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta cuáles son esos lobos rapaces? El Señor lo dijo muy claramente. Dice el Señor: por sus frutos los conoceréis.
¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. El Señor lo dijo claramente. Hermanos, esto es que dice el Señor: por sus frutos. ¿Cómo nos damos cuenta que una persona es engañadora, que es falsa, que ha hecho un trabajo mal? Dice el Señor: por sus frutos. ¿Cuántos hacen y enseñan a otros a vivir en pecado y se complacen en el pecado y dicen: tranquilos, no, mire, no nos ha pasado nada? Sigan viviendo en adulterio, en sus fornicaciones, en sus desviaciones sexuales, que así van muy bien. Dios es amor y no los va a destruir. Son mentirosos. Nada impuro, nada sucio, nada contaminado entrará al reino de los cielos. Por eso el Espíritu Santo nos anhela celosamente para limpiarnos de todo pecado, para llevarnos al reino del Padre. El Señor dice de estas personas, porque habrán muchos que se rebelaron en las iglesias, se salieron rebelados de sus iglesias, no se despidieron de sus pastores, no hicieron las cosas al derecho, se fueron en contra del liderazgo, se levantaron contra la autoridad que Dios colocó en las iglesias, hicieron las cosas a su manera. Esos el Señor los está mirando. Esos son los que no han hecho la voluntad del Padre. No son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Porque un ministerio que empieza con rebelión termina mal. Así que si el Espíritu de Dios está tocando a alguno que ha hecho esto y tiene oportunidad y hay esperanza de arrepentimiento, puede reivindicarse, pedirle perdón a Dios y arreglar las cosas. Reconciliarte con Dios, con tus hermanos. Porque son ministerios que han surgido de rebelión. Ministerios donde se predica la vanidad, se predica el pecado. El Señor quiere una iglesia santa, sin mancha, sin arruga. Hermanos, el Señor dice en su palabra: no todo aquel que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Muchos dirán que son cristianos, muchos dirán que son pastores, predicadores, evangelistas, profetas, pero el Señor dice: por sus frutos. ¿Cómo llevan sus hogares? ¿Cómo viven con sus familias? Esos son los frutos. Dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo va el Señor a recibir a un pastor que, conociendo la verdad, se separó de su esposa y se fue con otra y forma un ministerio y sigue su ministerio? ¿Crees que el Señor no se ha dado cuenta? ¿Crees que el Espíritu Santo de Dios no conoce lo profundo y lo secreto? El Señor dice en su palabra: sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice: no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad del Padre es que ninguno nos perdamos, que no tengamos pecado, porque al reino de los cielos no va a entrar pecado. Muchos me dirán, dice el Señor en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos milagros? Y entonces les declararé, dice el Señor: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué hicieron milagros? ¿Por qué echaron fuera demonios? Hermanos, porque el Señor respalda su nombre, el Señor respalda su palabra, pero no respalda el pecado. Por eso el Señor les dice: nunca os conocí, apartaos de mí,
hacedores, acuérdate de esta palabra, hacedores de maldad, hacedores de pecado, hacedores de su propia voluntad, hacedores de todo lo que es iniquidad. Yo no sé si el Espíritu de Dios te está hablando en esta hora, pero yo te pido que te acerques a Dios. Todavía hay oportunidad. No te dejes engañar. Dios no puede ser burlado. Dios conoce lo profundo, los secretos, los pensamientos, escudriña la mente y el corazón. Limpiémonos, dejémonos que el Espíritu de Dios nos limpie de todo pecado. Pero los que hemos creído, dejémonos ayudar por el Espíritu Santo de Dios. Tú quieres la ayuda del Espíritu Santo de Dios allí donde tú estás. La presencia de Dios puede llenarte ahora mismo. Dice el Señor algo muy lindo y muy especial. Lo dice en 2 a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Dice mi amado Señor, 2 de los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Dice como título en mi Biblia, escogidos para salvación. Tú eres escogido para salvación. Dice el Señor, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. El Espíritu Santo es el que nos santifica. Dice, para la santificación por el Espíritu. Él es el que nos santifica. Él es el que nos prepara y prepara toda la iglesia del Señor. Yo quiero que tú cierres tus ojos ahí donde tú estás. Y vamos juntos a orar por todos nuestros hermanos. Déjate tocar por el Espíritu de Dios. Deja que el amor de Dios fluya en tu vida. Llene tu corazón ahora mismo. Y clamemos, oremos con todo nuestro corazón por todos nuestros hermanos que están en todo el mundo, que están buscando la santidad, que están buscando la verdad, que han conocido la verdad, que quieren ser limpiados totalmente, santificados, purificados, perfeccionados por el Espíritu Santo de Dios. Oremos por ellos y oremos por nuestras familias, oremos por la iglesia del Señor en todo el mundo, por nosotros. La iglesia del Señor somos nosotros. Somos el templo del Espíritu Santo. Nosotros somos el templo donde el Espíritu Santo quiere habitar. Oremos, pidámosle al Señor por nuestros hermanos. Padre Celestial, yo te doy gracias por esta palabra que tú me has dado, Señor. Porque tu amor es incomparable, Señor, y tu misericordia muy grande, Señor. Porque nos amas, porque tienes cosas muy lindas para nosotros, porque nos has dado un regalo maravilloso llamado Espíritu Santo. Gracias, mi amado Señor, porque tú nos amas, nos anhelas, deseas salvarnos y salvar a muchos. Señor, gracias por venir a nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo. Hoy te recibimos en nuestro corazón. Hoy te recibimos en nuestra casa donde estamos, Señor, buscando tu presencia, Señor. Y te pedimos, Señor, llena nuestra casa de tu gloria. Llena nuestra casa de tu presencia, Señor. Llena nuestra casa de tu poder, Señor. Y límpianos y santifícanos, Señor. Prepáranos, Padre, prepáranos, Espíritu Santo. Llénanos de tu amor, Señor. Llénanos de tu presencia y transforma nuestras vidas.
redargúyenos, convéncenos de pecado, de justicia y de juicio. Llénanos de tu amor, Señor. Enséñanos tu palabra, Señor, la palabra de verdad, Señor. Edifícanos, Padre. Yo te ruego, Señor, que a través de tu Espíritu Santo nos santifique, nos enseñe, nos guíe, Señor, por el camino de verdad, por el camino recto, Señor. Yo te ruego, mi amado Señor, que tú nos llenes de tu Espíritu Santo ahora mismo, Señor. Y no solamente ruego por mí, también ruego por mis hermanos, Señor, que están recibiendo este mensaje, Señor. También ruego por mi familia, Señor, para que sean llenos de tu Santo Espíritu, para que reciban tu presencia, Señor, y sean salvos, Señor. Redargúyeles, convénceles de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Ruego a ti, mi Padre Celestial, que seas tú, Señor, a través de tu Santo Espíritu, Señor, fortaleciendo nuestros hermanos que están en todas partes del mundo, en cada nación, Señor. Hay un pueblo que te está buscando con todo el corazón. Hay un remanente escogido, Señor, al cual tú vas a llenar de tu gloria, de tu Espíritu Santo, al cual tú nos has dado grandísimas promesas, Señor, que tú cumplirás en nosotros, Señor, y nos llenarás de tu gloria, Señor, porque esta promesa es para nosotros, es para nuestros hermanos que están en diferentes lugares donde ellos esperan tu ayuda, mi amado Señor. Yo te ruego por ellos, Padre, ayúdalos, llénalos de tu Espíritu Santo, Señor, a ellos y a sus familias, Señor, y que el poder tuyo los transforme, los prepare, los establezca, los llene de tu presencia, Señor. Gracias por ellos, Señor. Gracias porque tú, Señor, nos pusiste a nosotros a orar por ellos. Bendícelos, Señor, y declaro tu presencia en cada hogar, Señor. Declaro tu presencia, Señor, llenando los corazones, llenando las vidas, Señor. Gracias, mi amado Señor, por este amor tan grande que tú tienes para con nosotros y para con nuestros hermanos en todo el mundo. Gracias, Señor, porque yo sé que tú has oído nuestra oración en este momento. Gracias, mi Señor. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Gracias, Señor. Hermanos, muchas gracias. Gracias por estar unidos en este sentir del Espíritu de Dios, porque el Señor está interesado en todos nosotros, en ayudarnos. Y nos vamos a levantar, hermanos. En el nombre del Señor Jesús nos vamos a levantar y nos vamos a llenar de la gloria de Dios, porque hay un mundo allá afuera que nos espera. Hay un mundo que está esperando ver la gloria de Dios a través de nosotros. El Señor quiere usarnos. El Señor nos dijo algo muy lindo. El Señor nos dijo: tus manos serán mis manos, y estas manos llevarán sanidad. Dilo desde tu casa: estas manos llevarán sanidad, estas manos llevarán unción para muchos, porque esta es la promesa que el Espíritu Santo de Dios nos ha hecho. Hermanos, me gozo en el Señor de poder estar conectados en el Espíritu a través de este medio, y yo te animo para que sigas haciendo el trabajo. Te animo para que sigamos mañana clamando por nuestra querida nación y por el mundo entero que está pasando por crisis, por dolor en este momento. Yo te animo para que lo hagamos con todo nuestro corazón. Y este tiempo que te queda, mira, clama al Señor. Hay muchos hermanos que necesitan oración. El Señor oirá nuestras oraciones. Si Él nos mandó orar por ellos, es porque Él va a oír nuestras oraciones. Hermanos, muchas gracias. Que el Dios Todopoderoso te bendiga a ti y a tu familia, y sigamos llenándonos de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Dios los bendiga, hermanos, y que tengan muchas bendiciones.